Muy buenas a todos y bienvenidos a este capítulo del curso de JavaScript desde cero. En este video les mostraré cómo usar la sentencia if en JavaScript para que puedan crear código que solo se ejecute si se cumple una condición. Supongamos que una tienda necesita decir si hay stock de algún producto. Tomemos uno cualquiera como ejemplo, 100% aleatorio, sin ninguna influencia del mercado. La RTX 3080. Se entiende que este mensaje no siempre se puede mostrar, así que se puede usar una condición como esta. If, que se lee tal cual del inglés si la condición en los paréntesis se cumple, se ejecuta lo que se encuentre dentro de las llaves, o sea, cambia el mensaje. En este caso la condición será simplemente que el stock sea mayor a 0. Así de simple, si se cumple cambia el mensaje y si no, pues no cambia. Y podría quedar así, pero quizás quieran mostrar otro mensaje cuando no haya stock, si la condición no se cumple. Entonces pueden agregar aquí debajo else, que se traduce tal cual del inglés si no, ejecuta esto otro. Entonces si el stock es mayor a 0, el mensaje será este, y si no, entonces será este otro. Si quisiera mirar otros productos, puedo decir aquí que si no, miro si hay stock de la 3070 y pongo un mensaje diferente. O también para la 3060 Ti. Y así pudiera seguir, pero ya deberían tener la idea clara en este punto. Ahora voy a compartirles esta infografía en la descripción y el comentario fijado que explica los tipos de condiciones que se pueden escribir. Y continuamos. Las condiciones se pueden anidar. Es posible evaluar condiciones adentro de otras condiciones. Por ejemplo, miraré aquí si dinero es menor a 399, le agregaré esta oración al mensaje. Entonces, si retiro todos los stocks y dinero es 399 o más, no pasará nada, simplemente llega hasta aquí. Pero si está por debajo, se ejecutará esto. Por último, si lo que van a ejecutar cuando la condición se cumpla es una sola instrucción, no es obligatorio que usen las llaves. Pueden escribir esto de esta forma y va a funcionar exactamente igual. Ya en este punto es necesario hablar de operadores lógicos para poder escribir condiciones más complejas, pero el hecho es que sirven para más cosas, así que aquí estaré dejando un video explicando esto. Deja tu like si te gustó el video y ya haz clic en la siguiente parte.